En esta ocasión el tema es regla de 3 y como se nota en el contenido de nuestro módulo existen dos, la directa y la inversa. La regla de 3 simple directa consta de un planteamiento que es colocar las magnitudes que se establecen en la situación práctica y debajo de cada magnitud ubicada se colocan los valores numéricos que se encuentran dentro de la situación práctica. La X representa el valor desconocido o lo que vamos a calcular con ayuda de este método llamado regla de 3 simple. Siguiente paso, establecer la fórmula, que cuando es directa la relación entre las magnitudes, quiere decir que si aumenta una, la otra también aumenta. Vamos a llamar aquí a esta magnitud O y a esta magnitud P. Si aumenta A, si O es mayor, vamos a colocarle mejor A, porque parece un 0, ¿no? Para diferenciarla de un número. A es una palabra que identifica una de las magnitudes y P es otra de las palabras. Entonces son directas si cuando aumenta A, también aumenta P. ¿Ya? Luego vamos a la fórmula, que ya sabemos cuál es, y miramos que debemos multiplicar en diagonal, así, con estos dos términos. A por B, y a ese producto lo vamos a dividir entre el término que nos queda sin relacionar, que es la A. Teniendo en cuenta eso, ya tenemos nuestra fórmula cuando las magnitudes son directas. Vamos a ver ahora la diferencia entre esta regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Son muy parecidas, solo tenemos que tener clara la relación y luego establecer lo que viene. Miren, ahora es inversa. El planteamiento es el mismo. Colocamos las dos magnitudes, las que hayamos identificado dentro de la situación práctica. Siempre primero lo que se conoce y luego a la que le hace falta. Siempre la variable X para indicar lo que vamos a buscar. Y luego la fórmula. Miren la diferencia, aquí está la diferencia. Ahora la multiplicación no la vamos a hacer en diagonal, la vamos a hacer horizontal. Con los dos valores que conocemos, horizontales, y dividimos entre la cantidad que no conocemos. Ese es todo el proceso que debemos tener en cuenta dentro de nuestra nuestra aplicación de regla de 3 simple, ya sea directa o inversa. Ojo que es importante identificar qué tipo de relación hay entre las magnitudes que se logran observar dentro de la situación práctica. Pasos a seguir en la solución de situaciones prácticas con regla de 3 simple. Ojo con esto. Primero debemos identificar las magnitudes que se encuentran en la situación práctica. ¿Qué clase de palabra sigue a un número dentro de nuestra situación? Y ya de ahí podemos establecer qué palabra o palabras o frase puede identificar nuestra magnitud a trabajar. Segundo, hacer el planteamiento de la regla de 3 simple, que ya lo observamos en la diapositiva anterior.
Y teniendo en cuenta eso, establecer la relación entre las magnitudes identificadas. ¿Por qué es necesario establecer esta relación? Porque de acuerdo a ella viene el cuarto punto, que es plantear la fórmula adecuada. Luego de tener planteada nuestra fórmula, entonces viene el paso a desarrollar las operaciones necesarias, que en este caso deben ser una división y una multiplicación. Debes desarrollarla, hacerla con el lápiz, en el cuaderno, con el lapicero, como quieras, pero hay que hacerla en el cuaderno, no escribir solo su resultado. Siguiente paso, colocar la solución del proceso, que sabemos que llega es cuando x está igualada a un número en específico. En esta ocasión puede ser decimal, entero o racional. Y el último paso a seguir en la solución de situaciones prácticas con regla de 3 es dar la respuesta a la pregunta que se encuentre en nuestra situación práctica. En esta ocasión tenemos uno de los ejemplos que está dentro de nuestro módulo y dice: ayer 2 camiones transportan, miren, ya aparece un número y una palabra, transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones, ojo, iguales a los de ayer, tendrán que hacer 6 viajes, aparece otro número con otra palabra, para transportar la misma cantidad de mercancía del almacén al centro comercial. Pregunta: ¿cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Ojo, esta es la pregunta, quiere decir que los camiones de los que están hablando son estos. Quiere decir que esta cantidad es la que va a ir con la X. Entonces empezamos a trabajar la que está completa, que es esta. Entonces, primer paso, identificamos nuestras magnitudes. ¿Cuáles son las palabras? Camiones, camiones, que es la palabra que sigue después de el primer número que aparece en nuestra situación. Y la otra palabra es viajes. Viajes, muy bien. Viajes. Entonces, la primera cantidad completa, que es esta 2, lo que relaciona al 3 y al 6. ¿Dónde iría 3? Debajo de la palabra camiones, porque dice 3 camiones, y el 6 debajo de la palabra viajes. Listo. Ahora tenemos la otra cantidad, que es esta, la de 2 camiones, iría debajo del 3, y debajo del 6 iría nuestra variable o incógnita, porque eso es lo que vamos a hallar. Entonces, primer paso esto, hallar las magnitudes, primer paso. Segundo paso esto, que es plantear la regla de 3. Tercer paso, hacer la ecuación, ya entonces establecer la relación que hay entre las magnitudes, entre el camión y la cantidad de viajes. Si yo tengo más camiones, ¿será que hay más viajes o menos viajes? Menos viajes, muy bien. Entonces quiere decir que son inversas. Vamos a colocarlo por aquí para que no se nos olvide. Como es inversa, ya ustedes saben que debo usar la fórmula. Entonces, tercer paso este, que es establecer la relación inversa en este caso. Cuarto paso este, que estamos haciendo ahora, que es establecer la fórmula. Ya sabemos que es inversa, quiere decir que vamos a multiplicar el 3 con el 6 y lo vamos a dividir, ese producto lo vamos a dividir con el 2. No se les olvide eso. Listo, para obtener nuestra X. Entonces lo colocamos, 3 por, ya no vamos a usar la X, sino el asterisco para no confundirnos con nuestra variable, 6, que es el otro valor que está relacionado en forma horizontal con ese primer valor,
sobre 2, que es la cantidad que sobra sin relación porque no tiene el compañero. Se lo vamos a calcular ahora. Hacemos el proceso, en este caso el paso número 5, lo hacemos aquí a un ladito y es la multiplicación, que es la primera operación, desarrollar la operación, eso nos da 18. 3 por 6 nos da 18. Y luego hacemos la segunda operación, que es la división. Divido 9 por 2, 18, que 18, 0. Eso es hacer el desarrollo de las operaciones. Miren, quinto paso. Y finalmente, bueno, finalmente no, luego viene el 6, paso 6, que es darle respuesta a nuestro proceso, donde la X dice que es igual, dice no, que queda igual a un número indeterminado, que en este caso es lo que nos da la división 9. Listo. Y el paso final, ahora sí, paso final, aquí porque no tenemos mucho espacio, pero ustedes allá lo pueden hacer uno debajo del otro sin necesidad de escribir esto. Los pasos solamente desarrollan el proceso y ya. Listo, entonces decimos la respuesta. Tenemos que identificarla porque yo no tengo bolita mágica para adivinar cuál es la respuesta que ustedes están dando con tantas cosas que escriben ahí. Entonces la respuesta es darle respuesta a esta pregunta que está aquí. Dice, ¿cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? Entonces los camiones hicieron 9 viajes. ¿De cuáles camiones estamos hablando? De los de ayer. Y colocamos aquí al final ayer para indicar de cuáles camiones dice, porque ahí dice, habla de 2 camiones y tenemos que identificar de cuáles a cuáles nos estamos refiriendo nosotros. Veamos otro de los ejemplos que encontramos en nuestro módulo. Está al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad. Y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. La pregunta es, ¿a qué distancia real se encuentra el hotel de este parque? Bueno, aquí vamos a tener en cuenta cada uno de los pasos que vimos anteriormente. Primero identificamos nuestras magnitudes. Si podemos ver, aquí tenemos el primer número que aparece en nuestra situación práctica, que es el 5, y habla de los centímetros del mapa. Luego viene un 600 que habla de los metros de la realidad. Esas son las 2 magnitudes, pero para abreviar nosotros vamos a colocar mapa y vamos a colocar realidad. Ya sabemos que es la distancia en el mapa y la distancia en la realidad. Y además vamos a colocar los centímetros y los metros, que son las unidades que representan a cada magnitud. Entonces colocamos mapa y entre paréntesis centímetros y luego colocamos realidad y entre paréntesis metros para identificar en qué unidades está cada magnitud que vamos a trabajar en esta ocasión. Colocamos los primeros valores, el número 5 que va debajo de mapas y el número 600 que va debajo de realidad, porque son los valores que nos está dando nuestra situación, el enunciado de nuestra situación. Siguiente valor, el 8. ¿De qué habla el 8? De la distancia en el mapa a la que se encuentra el parque del hotel o el hotel del parque. Entonces eso va debajo del 5 porque son las unidades del mapa. Luego, la pregunta, que la representamos con la letra X.
Ya hacemos el segundo paso, planteamos. Primer paso, las magnitudes. Segundo paso, planteamos. Tercer paso, vamos a ver la relación que hay entre las dos magnitudes. Si hay más centímetros en el mapa, vamos a colocar aquí centímetros, más centímetros en el mapa. ¿Será que habrán más metros en la realidad? Claro que sí, más metros. Muy bien. Lo mismo pasa si es menos. Si tenemos menos centímetros en el mapa, quiere decir que hay menos centímetros en la realidad. Como lo que pasa aquí. Miren, vamos a ir empezando a analizar la situación. Si hay 8 centímetros, quiere decir que hay más que la anterior. Entonces, lo que debe pasar es que debe haber más metros en la realidad. O sea, debe estar más lejos el parque que esta representación que nos están diciendo aquí arriba. Listo, entonces, tercer paso hecho. Es directamente proporcional, son directas las dos. Si una aumenta, la otra aumenta, y si una disminuye, la otra también disminuye. Eso quiere decir que son directas. Entonces pasamos al siguiente paso, que es la ecuación. ¿Qué ecuación vamos a tomar? Como son directas, ya dijimos en nuestro esquema en la teoría, en la contextualización, que se multiplican los números que están en diagonales y se divide entre el número que queda solito sin relación, que es este que está aquí, el número 5. Entonces quedaría x igual a 600, que es uno de los números que hacen parte de la diagonal, por el otro número. En este caso no vamos a usar la x sino el asterisco para no confundirla con nuestra variable, y el otro número de la diagonal, que es el 8. Debajo de la línea horizontal, el número 5, que es el número que queda restando. Cuarto paso listo. Quinto paso, solucionar cada operación presente en nuestra fórmula. En este caso son 600 por 8. Aquí solamente multiplicamos los dos valores que son distintos de 0, que son el 6 y el 8. 6 por 8 nos da 48. Le agregamos los dos ceros y ya tenemos el valor que va en la parte del numerador de nuestra fracción. Lo colocamos 4800 en la parte superior. Debajo el mismo 5. ¿Qué quiere decir? Que eso lo vamos a dividir entre 5 y aquí también debemos hacer nuestra división. Entonces empezamos a dividir. El 4 no se puede tomar porque es menor que el 5. Tomamos las dos cifras. 48 sería 9. 9 por 5, 45, que de 48, 3. Bajo el 0. Primer 0. 6 por 5, 30, que de 30, 0. Bajo el otro 0. Número que multiplicado con 5 da 0 es el 0. Y listo. Terminamos nuestra operación llamada división y entonces obtenemos el resultado de nuestro proceso, que son 960. Aquí no nos habla de unidades, así que nosotros no vamos a hablar sí, tenemos de unidades. Estas son metros. Estas son metros. Muy bien. Listo. ¿Qué quiere decir? Que terminamos nuestro proceso y ya tenemos una solución. Entonces, paso número 5, desarrollo de las operaciones. Paso número 6, solución. Y ahora el último paso, el paso número 7, que es dar la respuesta. Ojo que esta es la parte final y es donde muestra nuestro análisis, si realmente estamos haciendo el análisis correcto. Entonces decimos a la respuesta, miren a la pregunta que tenemos aquí, ¿a qué distancia del hotel se encuentra este parque? Nosotros podemos decir el parque se encuentra o está, el parque está, más rapidito, a 960 metros.
Y miren que efectivamente corresponde a más. Miren, la distancia, si hay 5 centímetros, son 600 metros. Aquí eran 8 centímetros y son 960 metros. Entonces hay lógica y ya hemos hecho todos los pasos que debemos seguir en una solución de situación práctica, regla de 3. Vamos a algunas recomendaciones. Ojo con esto. ¿Qué hay que hacer? Primero, establecer datos de la información, del encabezado, de lo que tenemos en nuestra situación práctica. ¿Sí? Cuando hablamos de establecer los datos, entonces de ahí es que sacamos nosotros las magnitudes. En segunda instancia, plantear la regla de 3. Para plantear la regla de 3, nosotros debemos indicar la palabra que vamos a usar para indicar o para registrar cada magnitud y colocar los valores correspondientes a cada magnitud. Y el tercer paso es establecer la relación entre las magnitudes para poder aplicar una fórmula. En este caso, debemos tener en cuenta si la relación es directa o inversa. Si es directa, recuerden usar la fórmula correspondiente, que es multiplicando en diagonal y dividiendo entre el número que falta. Y si es inversa, ya saben que es multiplicar en horizontal y dividir entre el número que queda. ¿Listo? Entonces, ojo con esa identificación de la relación de las magnitudes. Ahora vamos a mirar, a reforzar. Ojo, esto es esencial que lo recuerden. Vamos a mirar cuando son magnitudes directas. Dice que cuando aumenta una magnitud, la otra también lo hace. O cuando disminuye dicha magnitud, la otra también lo hace. Cuando esto pasa, entonces viene nuestra fórmula. ¿Cómo se hace la fórmula? Se deja la X, se iguala al producto en diagonal de las magnitudes y se divide entre la otra magnitud, que en este caso es la que queda sola acá. Se multiplica aquí y se divide acá. Esa es nuestra fórmula. Ojo que es esencial saber el tipo de relación que hay entre las magnitudes. Cuando las magnitudes son inversas, miren, el planteamiento es el mismo. Lo que cambia es la relación. La relación inversa, ¿qué quiere decir? Que si aumenta una, la otra disminuye. O si disminuye una, la otra aumenta. Y en este caso, la multiplicación es horizontal. Se multiplica el nivel de arriba y se divide entre el número que queda solo, que en este caso el que está acompañando a la X. La fórmula entonces, ¿cómo quedaría? Miren, ahora no se multiplica la B con la C, sino la A con la B, y ese valor se divide entre el número que queda solo, que es lo que le acababa de decir. Esto es muy importante porque nos lleva a la solución de nuestro proceso y finalmente llegar a la respuesta deseada en la situación práctica. Listo. Indicaciones para la entrega de la actividad. Atención. Primero, el 50% de la transcripción de la teoría en el cuaderno debe llevar su encabezado, que comienza de donde dice Institución Educativa Milciades Cantillo Costa, área, asignatura, grado, tema, semana. Todo eso está en un encabezado, un cuadrito que aparece al principio en la semana 3 de aritmética. Debe tener todo eso bien presentado, bien organizado. Si hay dibujos lo hacen, si hay colores, si quieren echarle colores lo echan, como quieran, pero que quede bien presentado visualmente y que esté completo. Ojo, es todo, hay que escribir todo y todo es todo. La segunda parte
es el otro 50% de la actividad es desarrollar la actividad paso a paso de acuerdo a las indicaciones que le di anteriormente. Y esto debe llevar el encabezado, diligenciado, tiene 5 puntos, tu nombre, tu grado, tu correo, tu dirección y tu teléfono. Si no tienes correo, coloca no tengo para yo saber que tú diligenciaste ese punto y no te lo obviaste, no lo pasaste por encima. También debe llevar el enunciado del ejercicio, el planteamiento de la regla de 3 en este caso, que es lo que estamos viendo, plantearla, eso lleva puntos, si no lo planteas, pues ya estás perdiendo un punto en cada uno de los incisos de nuestra actividad. Luego viene el planteamiento de la fórmula. Debes plantearla adecuadamente. Usted sabe que ya vimos, es de acuerdo a la relación entre las magnitudes. Si es directa es en diagonal y si es inversa es horizontal. Luego viene el planteamiento de la fórmula. Luego del planteamiento de la fórmula, el desarrollo de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú necesitas una suma, una resta, una multiplicación, una división, la operación matemática que sea para hallar la solución a esta situación, debes hacerla aquí. En este caso son multiplicación y división. Multiplicas y luego divides. Eso es lo que tienes que hacer aquí para poder hallar el siguiente paso, que es el resultado, donde queda la X igual a un número, que como te decía anteriormente puede ser un entero, un fraccionario, un decimal, el número que salga después de hacer la última operación. Y el paso final es la respuesta a las preguntas que aparezcan en cada situación. El tercer aspecto dentro de la actividad es desarrollar la autoevaluación, que se encuentra en la página 92. En esta ocasión solamente vas a colocar X en los cuadritos que correspondan a la valoración que tú le vayas a dar a cada ítem que aparece en las tablas. En eso consiste nuestra actividad de esta semana 3 del módulo 2 de aritmética en séptimo grado. Bendiciones para todos. Muchas gracias, mis queridos alumnos. Cuídense mucho. Recuerden que esta pandemia es real y debemos cuidarnos y cuidar a los nuestros también, cuidándonos nosotros mismos. Saludos.